Muy buenos días, mi nombre es Jonathan Montoya, soy estudiante de primer semestre en la especialización en Finanzas Públicas en la Escuela Superior de Administración Pública ESAP. Y la elaboración de este video corresponde al desarrollo de la actividad curricular de la asignatura de Economía y las Finanzas Públicas. Les voy a hablar un poco acerca de los cambios en las finanzas públicas territoriales para atender la cobertura del COVID-19, básicamente en la ciudad de Santa Fe de Bogotá. Pero antes de eso, les quiero hacer una pequeña introducción hablándoles sobre lo que son las finanzas públicas, lo que son los ingresos públicos, los gastos públicos y lo que es la balanza fiscal y la deuda pública. La finanza pública es la disciplina que estudia lo que son los ingresos públicos, los gastos públicos y la balanza fiscal. Según el comportamiento que presenten los ingresos y los gastos, se puede presentar un superávit si son mayores ingresos que los gastos o un déficit si son mayores los gastos que los ingresos. Ahora bien, los ingresos públicos, ¿qué son? Son todas aquellas cantidades de dinero que capta las entidades territoriales en aras del desarrollo de su actividad. Estos ingresos pueden ser tributarios y no tributarios. Los gastos públicos, por el contrario, son todas aquellas erogaciones de dinero que tienen las mismas entidades para el desarrollo de sus actividades. El balance fiscal es una operación matemática descontando entonces de los ingresos, descontamos los gastos y el resultado, que puede ser positivo o negativo, que puede ser superávit o déficit, es el balance fiscal. Directamente ya hablando de lo que es los cambios en las finanzas públicas de Santa Fe de Bogotá, nuestra ciudad capital, para atender la coyuntura del 2019, podemos decir que esta pandemia afectó de manera general a todas las economías. La colombiana no fue la excepción, a pesar de que comenzamos a sentir los rigores a partir del 2020. La economía en Santa Fe de Bogotá estaba dada a través de sus grandes impuestos que recauda, y eso generaba un gran aporte al Producto Interno Bruto Nacional, siendo este de el 25.5 en el 2019, en el 2020 fue el 32,1%. Ahora hay que entender que no por el hecho de que Santa Fe de Bogotá haya hecho un mayor aporte en el 2020 al Producto Interno Bruto quiere decir que sus ingresos fueron mayores. Por el contrario, en el 2020 tuvo una caída del 6.6% de su Producto Interno Bruto. ¿A cuánto equivalió eso? Equivalió a 14 billones de pesos. ¿Ocurridos por qué? Porque es que tuvo que haber una parálisis en el sistema comercial, tuvo que haber una parálisis general, lo que no permitió que la ciudad capital pudiera captar mayores cantidades de dinero. Los ingresos para Santa Fe de Bogotá en el año 2020 estaban dados de la siguiente manera. Los ingresos tributarios, que son los que se captan a través de los impuestos, fueron de 9 billones de pesos. Para ser más exacto, fueron 9 billones y 448 millones de pesos. Los no tributarios fueron de 4 billones 153 millones de pesos, para un total de 13 billones de pesos aproximadamente. Eso fue en el 2019. En el 2020, aunque fueron 13 billones de pesos, pero siempre hubo una reducción significativa. ¿Por qué? Porque, como les decía, tuvieron que cerrarse muchos establecimientos de comercio. ¿Qué sucede? Que para poder atender toda esta situación, Bogotá tuvo que implementar unas políticas fiscales y unas políticas públicas. Las políticas fiscales que implementó fue en cuanto a la reducción de muchos impuestos, muchas multas, muchos intereses sobre los impuestos, y tratar de ir paulatinamente haciendo una reactivación económica. ¿Cómo se fue haciendo? Eso ya se hizo para finales del 2020, se hicieron algunos prototipos, y para el 2021 ya se hizo un trabajo más detallado. ¿A qué conllevó esto? A que tuviera una cierta recuperación económica para el 2021. Sin embargo, todavía es una economía muy afectada. Los gastos de la ciudad de Bogotá, por el contrario de los ingresos,
siempre fueron, para el 2019 fueron de aproximadamente 14 billones de pesos y para el 2020 fueron de 24 billones de pesos. Miramos que los gastos fueron mucho mayor que los ingresos. Y como expliqué anteriormente, ¿a qué conlleva esto? A que hay un déficit y hay un aumento de la deuda pública. En estos momentos, la deuda pública de la ciudad de Bogotá está por alrededor de los 30 billones de pesos. Para el 2019, por el contrario, fue de 22 billones de pesos. Entendiendo esto como los proyectos de inversión que tiene la ciudad capital. Pero para el 2020 se incrementaron porque fue mucho mayores los gastos que tuvo que incurrir para atender la pandemia del COVID-19, que fueron aproximadamente en el 2020 de 14 billones de pesos, solamente para atender todo lo que fue la pandemia, las consecuencias del COVID-19, en cuanto al apoyo a los comerciantes, en cuanto a la compra de insumos. Entonces, todo esto incurrió a que fuera un mayor gasto para la ciudad. Entendiendo todo esto, la ciudad de Santa Fe, Bogotá y directamente la alcaldesa Claudia López y todos sus colaboradores tuvieron a bien tomar medidas fiscales, entre las cuales estuvo, como les mencioné anteriormente, la reducción en cuanto a impuestos, también estuvo el apoyo también a muchos comerciantes y desafortunadamente tocó la suspensión de muchas actividades económicas. Sin embargo, estamos notando para el 2021 que está tomando un repunte económico y eso es gracias a que a través de las políticas fiscales y económicas de la ciudad capital, que se ha ido dando una reapertura económica. Muchos locales comerciales han estado en normal funcionamiento actualmente y ha permitido que la ciudad capital tenga ya una recuperación económica. Esto es un desglose de básicamente lo que ha sido un poco el cambio de las finanzas públicas en la ciudad capital, todo para atender la coyuntura del 2019. Espero que el video sea útil y que tengan un feliz día. Hasta luego.